Hola chicos, espero que se encuentren muy bien y que hayan descansado durante estas vacaciones. Les cuento que nuestro objetivo para la clase del día de hoy, lunes 26 de julio, es conocer la organización social básica de la antigua Grecia. ¿Y cómo lo haremos? ¿Cómo será esta clase? Bueno, nos guiaremos por nuestra ruta de clase que en primer lugar dice que recordaremos el contenido que anteriormente vimos, vamos a conocer la división social de la Grecia antigua, conoceremos la diferencia entre ciudadano, no ciudadano, extranjeros y esclavos, aprenderemos también sobre la importancia de la estructura familiar y la forma de educar a los hijos tomando como ejemplo las polis de Atenas y Esparta. Comenzaremos recordando lo que eran las polis. Las polis, las ciudades-estados de la antigua Grecia. Recuerden que una polis como ciudad-estado tenía sus propias leyes, monedas, ejército y gobierno independientes uno de otros. Recuerden que Grecia nunca se conformó como un solo gran estado debido a los impedimentos geográficos con los que se encontraron. ¿Ya? Recordemos también que la polis, su ciudad, ¿no es cierto?, contaba con dos zonas. La zona baja, en la cual se ubicaban las viviendas, los edificios públicos y las tiendas, y que se acomodaban alrededor del ágora o la plaza central. Y también teníamos la zona alta, donde encontrábamos el Acrópolis, que era una ciudadela fortificada. Recuerden que en un principio, en momentos de tensión bélica, las personas que conformaban esa polis ante cualquier peligro se resguardaban en esta Acrópolis, ya que era fortificado, podían cerrar sus puertas y estaba amurallada, ¿verdad? Y por supuesto no podemos olvidar que en la Acrópolis también encontramos los edificios religiosos más importantes para cada polis. Una vez recordado esto, revisemos ahora cómo era la sociedad de la Grecia antigua. En primer lugar, deben saber que la sociedad griega era una sociedad esclavista y por lo tanto era muy desigual. Y la componían dos grupos de personas, las personas libres y también los esclavos. En cuanto a los libres, que son estos dos grupos, podemos decir que ellos no eran propiedad de nadie y que por el contrario, si su riqueza se los permitía, podían obtener esclavos para ellos. ¿Ya? Podemos decir además que los libres se dividían en dos grupos, los ciudadanos y los no ciudadanos. Ambos eran libres, pero con diferentes características. Por ejemplo, los ciudadanos tenían derechos políticos, es decir, ellos podían votar, podían elegir a sus autoridades y podían postularse para llegar a ser autoridades de sus polis. Tenían la obligación de pagar impuestos y de servir en el ejército. Dentro de los ciudadanos vamos a encontrar a los aristócratas, mercaderes y campesinos. En cuanto a cómo tú te eras o te convertías en un ciudadano, la verdad era de cuna, o sea, de nacimiento. En Atenas, por ejemplo, solamente se consideraba ciudadano a los varones hijos de madre y padre ateniense, no así las mujeres, ya solamente ciudadanos, o sea, con derechos políticos, eran los varones hijos de madre y padre ateniense. En Esparta sucedía lo mismo, pero tenían que ser varones, por supuesto, e hijos de madre y padre espartana. ¿Ya? Ahora, el otro grupo de libres eran los no ciudadanos. Estos no ciudadanos poseían también una característica que los separaba de los ciudadanos indudablemente, que el hecho de no tener derechos políticos, ¿ya?
Estas personas no podían postularse a ningún cargo público ni tampoco votar por quien ellos pensaran que sería mejor para que dirigiera su polis, pero sí tenían la obligación de pagar impuestos y de servir en el ejército. Se separaban en grupos, entre los cuales tenemos a los extranjeros, que hay que poner atención aquí. Los extranjeros que vivían en Atenas se les denominaba metecos, mientras que a los extranjeros que vivían en Esparta se les llamaba periecos. El otro grupo de no ciudadano lo constituían las mujeres. Por último, los esclavos eran personas que no tenían ningún tipo de derechos, ¿ya? Recuerden, y para que ustedes se hagan una idea de lo difícil que era ser ciudadano, por ahí, por el siglo V antes de Cristo, los habitantes de Atenas se tiene registro que eran más o menos unos 400.000 habitantes y de ellos solamente 40.000 ostentaban el título de ciudadanos. ¿Ya? Ahora sí, hablemos de los esclavos. Los esclavos, como ustedes saben, estaban desprovistos de cualquier tipo de derecho. Ellos eran propiedad de alguien. Tanto hombres como mujeres en esa condición de esclavo eran muy privados de su libertad y de cualquier derecho, hasta el más mínimo. Y lo peor de todo es que en Atenas y en Grecia en general abundaban los esclavos en ese tiempo. ¿Ya? Ahora, un esclavo podía ser propiedad de una persona particular que pagara y los comprara por ellos, y si no, eran propiedad del mismo Estado, o sea, de la misma polis. Para llegar a ser esclavo, podía suceder de diferentes formas. Por ejemplo, una persona que cayera cautiva después de una guerra era llevado a la polis y se convertía en esclavo. Otra forma de ser esclavo era por las deudas. Si alguien adquiría una deuda enorme que no pudiese pagar, sí se podía llegar a constituir también como esclavo. ¿Ya? Por supuesto, los hijos de esclavos eran siempre esclavos. ¿Mm? Entonces, las condiciones de los esclavos, como ustedes saben, no son buenas. Sin embargo, en Grecia eran variadas dependiendo del tipo de esclavo que fuera. Por ejemplo, si un esclavo era médico o ayudaba al médico, su vida era muy diferente a otro que no fuese una persona especializada. Por ejemplo, un agricultor o un minero. En ese caso, o en cualquier caso, mejor dicho, su dueño tenía poder absoluto con respecto a ellos. Se consideraban mercancía y el dueño, su amo, tenía derecho sobre él, incluso de vida o muerte. Ellos podían decidir si vivía o moría esa persona considerada esclavo. En cuanto a las mujeres eran libres en Grecia. Ojo, las mujeres de la polis, por ejemplo, una mujer ateniense era libre, una mujer espartana era libre y así sucesivamente con todas las polis, porque acuérdense que habían mujeres esclavas y ahí sí que no había nada que hacer. Pero una mujer griega era libre, aunque carecía de derechos políticos, no podía ejercer voto ni menos ser elegida para algún cargo público. Y siempre estaba sometida al varón, ¿ya? Primero por su padre y luego con su marido. Sus movimientos eran muy restringidos, ellas tenían que permanecer en su casa y giraba toda su vida en torno a su familia. ¿Ya? En muy escasas ocasiones, las mujeres de Atenas, por ejemplo, salían de su hogar y dentro de sus casas, ustedes saben que tenían un lugar específico donde ellas habitaban.
que era el gineceo, ¿ya? En muchas polis había muchas actividades vedadas para las mujeres, por ejemplo, la asistencia a los juegos, excepto en Esparta. Seguimos ahora. Revisemos ahora lo que era la familia en la antigua Grecia. En la antigua Grecia, la familia era un valor cultural muy importante. A ella se le denominaba oikos, que significa casa en griego. ¿Ya? Ahora, en este oikos no solamente se consideraba como parte de la familia al padre, la madre o los hijos, sino que en ocasiones también a los abuelos, a los tíos y a los primos. En una época muy antigua se encontraban muchas generaciones de una misma familia viviendo juntos en una misma casa. ¿Ya? Pero después, en un tiempo más actual, hablamos de la Grecia antigua o clásica, ya era más frecuente que cada pareja tuviese su propia casa tras contraer el matrimonio, o sea, vivían más como a nuestro estilo, pero en un principio vivían todos juntos. Recuerden que la educación en la antigua Grecia la comenzaba a transmitir de manera oral y escrita la familia. Hablemos entonces de la educación. La educación en la antigua Grecia no es como la educación que ustedes están acostumbrados a obtener, sino que esta educación se realizaba en primera instancia en la casa. ¿Ya? Ahora, la educación no estaba regulada por el gobierno o por el Estado como lo está la educación de ustedes, ¿ya? Y era diferente. Por ejemplo, las niñas eran educadas en sus casas y por sus madres, mientras que los únicos que completaban la educación eran los niños ricos. Ojo ahí. Ahora, también vamos a encontrar que la educación es diferente según la polis en la que nos encontremos. Por ejemplo, en Esparta se daba más importancia a la educación física y en Atenas, en cambio, a la formación del intelecto. Los niños de Esparta y Atenas permanecían en sus casas bajo el cuidado de la madre o de una niñera, aprendiendo los mitos y las leyendas de su propia polis. Hasta los 7 años los niños se encontraban en sus casas, sobre todo los de Esparta. Ya veremos eso más adelante. La enseñanza primaria o la primera enseñanza, que partía a los 7 años, terminaba a los 12, estaba a cargo de un pedagogo. ¿Y quién era un pedagogo? Era un esclavo, pero era un esclavo que era una persona muy culta. Esta persona acompañaba al niño a la escuela, le llevaba los instrumentos de su escritura y por supuesto le enseñaba a leer y a escribir. Además, los niños a esa edad o entre esas edades también recibían una preparación física. En cuanto a la enseñanza secundaria, vamos a hablar solamente de Atenas, ya que iba entre los 12 y los 18 años, ellos comenzaban a estudiar con tutores griegos, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta enseñanza ya era un poco más dirigida hacia los niños de partida de más edad y también a los niños más ricos. Por lo tanto, estos tutores griegos se encargaban de enseñarles lo que era la literatura, la geografía, la matemática y comentaban, por ejemplo, todos los textos que ellos leían y completaban la formación con la gimnasia. La enseñanza superior estaba dedicada solamente a los hijos de las familias ricas. Ellos eran los que recibían la formación científica, filosófica y también militar. Aprendían a hablar en público porque la necesidad para los atenienses era dedicarse a la política. En cuanto a la educación en Esparta, debemos considerar que los niños espartanos corrían con una suerte muy distinta a la del resto de los niños de las otras polis griegas.
Recuerden ustedes que todos los niños, incluso los espartanos, hasta los 7 años estaban en su hogar, siendo educados por sus madres y sus niñeras, con mucho énfasis en lo que era la educación física. Pero el niño espartano, a partir de los 7 años, era sacado de su entorno familiar y llevado al ágoge, una escuela de tipo paramilitar, donde había un magistrado especial que ya lo comenzaba a formar a partir de esa edad para ser un soldado. Hasta los 17 o 18 años, la educación de un niño espartano era pero muy dura. ¿Por qué? Porque recuerden que se estaban formando soldados obedientes, eficaces y apegados al bien de la ciudad, ya que aquí no se buscaba la gloria personal del individuo, sino que ellos buscaban hacer fuerte a su polis. Ese era su mayor gloria, el hacer grande y poderosa a su polis. Entonces, a los niños se les enseñaba a ir descalzos por esas tierras pedregosas de Esparta, ¿ya? Se les daba una sola túnica al año, no habían mantos y eran subalimentados. Eso quiere decir que no les daban la comida suficiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esa forma se les forzaba a que buscaran su propio alimento mediante el robo, aunque ustedes no lo crean, ¿ya? Cuando un niño era sorprendido que estaba robando, los espartanos lo castigaban, pero no por el hecho de estar robando, sino por el hecho de haber sido sorprendidos. En cuanto a las disciplinas académicas, estas se centraban en los ejercicios físicos, el atletismo, la música, la danza, la lectura y la escritura. A las niñas espartanas, en tanto, se les enseñaba a ser fuertes y autónomas. Se les enseñaba a estar en buena forma física y también a utilizar armas. ¿Por qué? Primero, autónomas porque ellas siempre iban a estar solas porque sus maridos estaban en guerras. Y, por supuesto, tenían que ser fuertes porque la misión de una mujer espartana era dar a luz, tener niños fuertes y sanos para poder otorgarlos al ejército de Esparta. Diferentes las educaciones, ¿bien? Niños, estamos casi llegando al final de nuestra clase. Entonces, vamos a resumir un poquito lo que hemos hecho hasta ahora. En primer lugar, recordamos la materia pasada, nos enfocamos en lo que eran las polis. Luego, revisamos cómo era y estaba constituida la sociedad de la Grecia antigua. Y por último, revisamos cómo era la educación a grandes rasgos de Atenas y Esparta. Para terminar esta clase ahora, vamos a realizar esta actividad. Tú la vas a copiar y la vas a desarrollar en tu cuaderno. Es un cuadro comparativo entre las clases sociales de la Grecia antigua. Si te fijas, está los cuadritos que dice ciudadanos, no ciudadanos y esclavos. Ahora, ¿quiénes pertenecían, por ejemplo, a esta categoría? Cuando digo eso, estoy hablando de quiénes pertenecían a esta categoría, a la categoría de ciudadanos. ¿Quiénes eran los ciudadanos? ¿Eran todos? ¿Eran hombres, mujeres, niños, ancianos? ¿O eran solamente los varones? ¿Y qué tipo de varones? ¿Varones esclavos, varones libres? ¿Qué tipo? Ahí tú tienes que buscar en la información y completar. Lo mismo acá, no ciudadanos. ¿Quiénes pertenecían a la categoría de no ciudadanos? Volvemos a copiar. Y así vamos completando todas las categorías. ¿Qué derechos tenían los ciudadanos? ¿Qué derechos tenían los no ciudadanos? ¿Qué derechos tenían los esclavos? ¿Pagaban impuestos los ciudadanos, los no ciudadanos, los esclavos? ¿Y servían al ejército los ciudadanos? ¿Los no ciudadanos servían en el ejército? ¿Y los esclavos servían al ejército? Ya, ahí tú lo vas a completar. La próxima clase, también vamos a revisar un
poco más detalladamente lo que era la educación en Atenas y Esparta. Les recuerdo que tienen evaluación el día 29. ¿Y en qué consiste esa evaluación? En las polis en cuanto a su concepto, espacios, edificios y por supuesto la vida cotidiana que se desarrollaba en ellas. Hasta aquí llega nuestra clase. Que estén muy bien. Chao, chao.